nada. Me puse nerviosa. No, A ver no. si sigue otro de mi grupo. Yo no soy de ese grupo, creo, pero la crítica que se le realiza a la teoría es que ahora ya no se puede sostener científicamente y que las consecuencias son indeseables desde el punto de vista social, de la política social, porque Bien. una pena que se ejecuta desde el principio de la imposición de un mal no puede reparar los daños de la socialización. Exactamente. Lo que antes sostenían las teorías absolutistas es que el delito es un mal y la pena también es un mal en sí mismo. Entonces, lo que ellos sostenían es que se negaba casi matemáticamente un mal con otro mal de parte del Estado. Sería como la fórmula matemática del menos por menos más. Así es como se justificaba antes. Tenía un montón de cosas positivas, que serían, en principio, el sentido de justicia de la sociedad. La sociedad, incluso hoy en día, la gran mayoría de la sociedad es retribucionista. El fondo de la gente es retribucionista. Y en segundo lugar, la proporcionalidad, que es un principio que se trasladó hacia el resto de las teorías también. Casi todas. Ahora vamos a ver cuando alguno te exponga la teoría de la prevención especial, que no en todos los casos es proporcional. Pero está muy bien. ¿Quién quiere seguir? ¿Qué grupo quiere seguir? Está muy bien. Gracias por empezar. ¿Le hago una consulta? Sí. Yo estoy en el grupo 10 también y yo había puesto como problema, como crítica, que, bueno, no sé si es correcto, que uno comete un delito y, o sea, no lo cobra la víctima del delito, no tiene un resarcimiento, sino que el que lo cobra es el Estado. O sea, la víctima como que ya está, es víctima y queda a un lado y o sea, la pena la cobra el Estado y la víctima no tiene como un resarcimiento, digamos. Bueno, sí, eso es una crítica que se le ha hecho, pero eso es una crítica también que se le puede hacer a todas las teorías de la pena, incluso a nuestro sistema actual. Porque la pretensión punitiva del Estado es el conflicto del delito es público, es el Estado el que tiene el interés en perseguirlo. Se le saca esa potestad a la víctima que antes, en los tiempos más antiguos, era yo te hacía un mal a vos, vos tenías el derecho de vengarte de mí. No se podía vengar a un tercero, eras vos el que tenía ese derecho. El Estado, cuando formó la sociedad civil moderna, expropió, por decirlo de alguna manera, el conflicto y se puso a sí mismo en la figura de tercer imparcial, a través de sus funcionarios, por supuesto. ¿Para qué? Para evitar la violencia y la venganza desmedida. Porque si no, yo te hacía un delito a vos. Vos te vengabas y me hacías un delito a mí. Yo capaz que me consideraba en derecho de volver a vengarme de tu venganza anterior. Entonces nunca iba a tener fin en un ciclo de violencia que no terminaba nunca. El Estado que decide expropiar el conflicto a los fines de poner un fin. Más redundante. Pero esa es una crítica que se le puede hacer a todas las teorías, porque todas las teorías expropian el conflicto. Ninguna le da el resarcimiento a la víctima propiamente dicho. Claro. Nada, era eso, gracias. No, igual ese es un comentario muy interesante. Está muy bien. ¿Quién quiere seguir? Yo soy del grupo 4 al final. Si quieren, puedo seguir con la... No me acordaba de qué grupo era. Está bien. Sabía Dale. que el 10 no era. Dale, a ver. Con la prevención especial. Dale. La prevención especial es parte de las teorías relativas de la pena y es opuesta a la de retribución, a la absoluta. Y la pena consiste en hacer desistir al autor de futuros delitos. Y la pena es especial porque apunta directamente al autor individual. Okay. El autor Slits plantea un tratamiento para los delincuentes diferenciado según el tipo de autor. Sí. La prevención puede actuar de 3 formas. La primera es asegurando a la comunidad frente a los delincuentes, encerrándolos. La segunda es intimidando al autor mediante la pena para que no cometa futuros delitos. Y la tercera es preservando de la reincidencia mediante su corrección. Exacto. Esas 3 funciones separan 2
teorías distintas de la prevención especial. ¿Eso lo marcaron? ¿La positiva y la negativa? Exacto. Bien. Sí, te interrumpí, Emilia. Bien. Y las críticas que se le realiza a esta pena, a esta teoría, es que no proporciona un límite para la pena para el autor, es decir, que el autor no dice cuánto tiempo puede estar preso o la pena que le corresponda, y no se sabe qué hacer con los autores que no necesitan una resocialización. Perfecto. Ni Profe, tampoco se realiza una planificación de socialización del reincidente. Perfecto. No, perfecto. profe, yo sí. perdón, para complementar lo que decía la Sí, compañera, sí. en la negativa von Lis, si no me equivoco, plantea lo que es el programa de Marburgo, que Bien. para los que necesitan corrección, y habla de los principiantes, por ejemplo, de la carrera delictiva, los que no necesitan corrección, que tienen, digamos, a ver, plantea el programa de Marburgo y tiene como diferentes, enumera a los delincuentes de distintas categorías, por así decirlo. Sí. Y bueno, y ahí en el programa desarrolla, ¿no? Que, o sea, habla de que en la teoría negativa entra en juego esta teoría cuando los criminales, digamos, no pueden ser reinsertados en la sociedad, digamos. Exactamente. Lo que Von List dice es, la teoría de la prevención especial se puede dividir en dos. Tenemos la positiva y la negativa. La positiva, ¿de qué trata? Trata de la resocialización de la persona. Hacerle entender que el hecho delictivo que cometió está mal, que va en contra de la sociedad y que a través de una pena se lo va a tener que reinsertar en la sociedad, se lo va a tener que resocializar para que no vuelva a cometer un delito. Sin embargo, hay supuestos en los que esa resocialización no funciona. Entonces tenemos la negativa, que se divide en dos. Tenemos a la intimidación. A través de la pena al sujeto se lo intimida para que no vuelva a cometer un delito. Es decir, la persona no va a reincidir no porque esté resocializado y tenga ganas de vivir en sociedad, sino porque le va a tener miedo a la pena. Y por otro lado tenemos a la neutralización de la persona. Es decir, cuando la persona ya no puede ser socializada y no puede ser intimidada, se la excluye. Se la recluye perpetuamente en una prisión o incluso alguna postura más extrema te puede llegar a justificar la pena de muerte con esto. Eso es la inocuización, ¿no, profe? Exactamente. Inocuización del imputado. Sí. Sí y no. Los juicios de Nuremberg fueron, los vamos a ver, seguramente los mencionamos más adelante porque hubo ciertos problemas con algunos principios. Claramente estamos todos de acuerdo en que fueron necesarios, pero sí, en muchas oportunidades se dijo, todas estas personas, se ejecutó a un montón de gente, se las colgó por los crímenes de policía, no se podían resocializar, y por el lado de la defensa lo que decían es, mirá, o mismo acá en Argentina con la dictadura cívico-militar, muchas de las defensas lo que decían era, ya no se va a poder, no va a darse un contexto nuevamente en el que estas personas puedan volver a perpetrar estos delitos. Porque eso es otra cosa. La teoría de la prevención especial es especial para la persona y para el delito. No es que si yo robo algo, la teoría de la prevención especial quiere evitar que yo vuelva a delinquir de cualquier cosa. Lo que quiere evitar es que yo vuelva a robar. Entonces la pena va a estar dirigida a eso. ¿Qué críticas se le hace a esta teoría? ¿Las puedo decir? Sí. A la positiva, el principal exponente que fue Liz no determina cuántos años de pena le corresponden a los delincuentes que sí se pueden reinsertar. Y un aspecto positivo es que tiende a resocializar a las personas. Correcto. Y después Sí. los principios con los que se relaciona la positiva es con el principio de resocialización, que está integrado por 3 subprincipios, que era reeducación, rehabilitación y reincorporación, si no me equivoco. Sí. Y también con el principio de reinserción. Muy bien.
Y los aspectos negativos de la especial negativa es que no resuelve qué hacer con los delincuentes incorregibles. Y se los denominaba incorregibles porque fracasaron en todos los intentos de reinserción. Correcto. Y Y ahí, sí, también, perdón, sí, no sí, sí, sí. existe proporcionabilidad entre la conducta ilícita y la pena. Muy bien. Perfecto. Todas esas son críticas completamente válidas que se le hacen a esta teoría. La que, a mi criterio, es la más importante y la más riesgosa es que no rige la proporcionalidad. Se va a poner la pena hasta que el magistrado considere que está resocializada la persona, y si no está resocializada, no sale más, que es bastante peligroso. Y hay dos críticas más que se le hacen. Una que se hace desde la óptica de las teorías absolutas, que, como lo mencionaron, la persona, para ellos, para Kant, por ejemplo, la persona es un fin en sí mismo. Entonces, no se puede utilizar a la persona como un fin determinado. Esa crítica, en principio, aplica mucho más a la teoría de la prevención general, pero también a esta teoría, porque dice, esta persona ya delinquió y vos, cuando le pones una pena, ya pagó, ya está. No tenés que buscar un fin posterior, que es que deje de delinquir. Si vuelve a delinquir, se le aplicará nuevamente otra pena, en la medida en la que corresponda. Si no, lo estás penando por las dudas. Es una de las teorías que se le hace. Y la otra teoría es qué pasa con aquellas personas que ya están resocializadas o que no pueden volver a cometer un delito. Por ejemplo, yo cometo el delito de parricidio. Mato a mi papá. Para la teoría de prevención especial, ¿qué hace? Yo no puedo volver a matar a mi papá. Yo no puedo volver a cometer el mismo delito. Entonces, a mí no se me debería penar. ¿Ustedes qué opinan? Pero podés cometer otros. Sí, pero la teoría de la prevención especial lo que está buscando es que vos no reincidas en el delito que cometiste. Claro, sería imposible volver a matar a tu papá, digamos. Exactamente, no me correspondería una pena. Lo mismo pasaba con los casos de una persona que ya esté reinsertada. Por ejemplo, una persona hace un tiroteo masivo, mata a 35 personas. Lo encuentran a los 20 años, el tipo es evangélico, católico, se arrepintió de todo, hace caridad, 10 puntos, la persona más resocializada del mundo. Ya ¿Se la prescribió. pena o no se la pena? Aparte, sin contar la prescripción. Está muy bien. Se lo encuentra a los 14 años, entonces. Le queda un año todavía. ¿Ustedes cómo lo resolverían? ¿Se la pena a esa persona a pesar de que ya esté completamente resocializada? Según esa teoría, no, pero yo les pregunto a ustedes. ¿Cómo resolverían ustedes? Debería tener una pena proporcional a lo que le queda por cumplir, ¿verdad o no? ¿Vos me estás preguntando cómo se resuelve hoy en día? Sí, No, sí. no, hoy en día se puede tener en consideración, se tiene de hecho en consideración todo lo que ya está resocializado y etcétera, pero no es que se le resta el tiempo que se tardó en penar a la pena. Eso solamente pasa con los casos de prisión preventiva, que lo vamos a ver en proceso bastante más adelante. Bueno, queda la teoría general. ¿Quién se anima? Yo. Dale. Lo que tiene que ver con la teoría de la prevención general corresponde a las teorías relativas, lo que veníamos hablando, que la pena se basa en la idea de utilidad, sirve para impedir que se cometan más delitos. Tenemos dentro de la teoría de la prevención general la positiva y la negativa. En lo que es positiva, el exponente era Günther Jacobs. Muy bien. Decía que bueno, la pena tiene la misión de demostrar la inviolabilidad del ordenamiento jurídico y así reforzar la confianza jurídica del pueblo. O sea, esta teoría se enfoca en lo que piense la comunidad
y no en el autor, o sea, se dirige a la comunidad y no al autor, ¿sí? Tiene efectos de aprendizaje, efectos de pacificación, porque dice que la conciencia jurídica general se tranquiliza en virtud de la sanción, o sea, cuando se aplica la sanción del delito que se cometió, hay confianza en la comunidad y, bueno, se sienten de forma tranquila porque se respetan las normas se mantienen vigentes. Y bueno, dentro de los aspectos negativos de esta teoría, encontramos que no incluye delimitación de la duración de la pena, al igual que las otras, que se dirige a la comunidad y no al autor, o sea que no pone el énfasis en la resocializar al delincuente o a quien cometió el delito. Y bueno, después está la teoría de la prevención general negativa, que bueno, el fin es intimidar o disuadir a potenciales autores de delitos, haciendo que, bueno, que eviten cometerlos. Después, en cuanto al exponente de esta teoría, es Feuerbach, ¿puede ser? Feuerbach. Permiso, Feuerbach, sí. Quería ayudar a mi compañera. Somos del grupo 1. Sí, somos del mismo grupo, sí. Está muy bien, está muy bien. Está perfecto, exactamente. La teoría de la prevención general se divide en positiva y negativa. La positiva tiene por fin la reafirmación de la vigencia de la norma, es decir, la persona al cometer un hecho ilícito lo que está diciendo, en otras palabras, es: esta ley no rige para mí. Lo que hace el Estado es decir, sí, esta ley rige para todos los habitantes de esta sociedad. Y al imponerte a vos una pena por haber violado esta norma, lo que estoy haciendo es reafirmando que esta norma rige para todos. La teoría de la prevención general negativa es la que, como bien dijo la compañera, busca la intimidación o disuasión del resto de la población. Críticas que se le hacen a estas teorías, las mencionó la compañera, pero las paso en limpio. Primero, se utiliza a la persona como un fin para el resto de la sociedad. El objetivo de esta teoría a la hora de penar no es la persona en sí misma, sino el resto de la sociedad, es transmitir un mensaje. Por otro lado, la proporcionalidad. En ningún momento está detallado cuál va a ser la pena a ejercer. Sin embargo, es menos arbitraria que la especial, porque la especial depende de que la persona se resocialice o no. En la general, lo que importa es el mensaje hacia la sociedad. Entonces, el mensaje a la sociedad, como en nuestro ordenamiento, está más o menos definido por las penas, por más que mucha de la gente no esté de acuerdo con las penas y las quiere elevar. ¿Alguna duda? Sí. Sí, no, tengo una consulta porque es lo que había hablado de la teoría general negativa, sí. Que uno de los aspectos negativos que encontré en el texto de Roxin decía que si bien es una amenaza, o sea, la pena funciona como una amenaza para la sociedad, para que se evite que se delinca y que la gente empiece a decir, bueno, si me va a costar esta pena, mejor no hago el delito. Puede ser que una de las críticas que encontré sea que no funciona en personas que son delincuentes habituales y que ya no sean intimidados por la pena. Perfecto. Exactamente. Otra de las críticas que se hace es qué pasa con dos grupos. Están los criminales profesionales y los criminales no profesionales, pero que no sienten intimidación. Es decir, la persona que no tiene nada que perder. La crítica que se hace es, vos no podés intimidar a una persona que está tan segura de que no la van a atrapar, que comete el hecho igual, y a una persona que no le importa si la atrapan, entonces va a cometer el hecho igual. A ver, acá son los comentarios. Antes quise aportar si la crítica también incluía a aquellas personas que delinquieron. Pero que por su edad, Kant y Hegel criticaron una cuestión en que, por ejemplo, con 90 años de edad, que se hace en ese caso. Exactamente, esa es otra crítica que se hace a la teoría de la prevención especial. Lo que dice Adriana en los comentarios. La persona no puede volver a delinquir con 90 años. Por poder puede, pero estamos hablando de un caso especial, ¿no? Por ejemplo, una persona que mató a golpes a 5 personas. Teniendo 95 años no va a poder volver a hacer lo mismo. La teoría de la prevención especial que dice, en ese caso, ¿se la puede penar?
¿tiene sentido penarla? ¿Tiene algún fin utilitarista penar a esta persona? Ya está resocializada. No tiene la... ¿Cómo? No. Exactamente, no tiene sentido porque la persona no es capaz de cometer el mismo delito. Y el fin que tiene esta teoría es evitar que esa persona vuelva a cometer. Bueno, ¿qué otra teoría? No sé si la tenían incluida en el trabajo. No, estas solamente. Bueno, si estas son las centrales de FES, Profe, sí, ¿usted dice la teoría de la unión? exactamente, la teoría de Roxin. ¿Alguno la quiere explicar? ¿La dijeron? Roxin dice que no puede sostener que la pena tiene a las dos teorías, una a la teoría especial y a la teoría general. Y hace a un lado la teoría absoluta. Ojo, no hace a un lado completamente la absoluta porque resguarda el principio de proporcionalidad de la absoluta. Es lo que rescata de esa teoría. Ah, ok. Roxin rescata de las tres teorías, ¿no? De la retributiva, la especial y la general sería. Exactamente. Él lo que hace es una unión con los mejores factores, entre comillas, de cada una de las tres teorías. ¿Cuál es el problema de esto? Que tienen las críticas que tienen las otras tres juntas. Y ahora, antes de pasar con el juego, les quiero hacer a ustedes, ahora que estudiaron y tienen las herramientas para decirme con qué teoría se identifican más. ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál les parece la apropiada? Y la especial, hoy no rige la especial, tanto en la ley 24.660 y en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Sí, en nuestro ordenamiento jurídico tiene una posición de prevención especial positiva, en su gran mayoría. Así es. Pero yo digo, para ustedes, más allá de lo que rige acá en el país. Disculpe, profesor, justo se me había apagado la computadora y no había llegado a escuchar bien. ¿Un ejemplo práctico sería? ¿De qué? Cómo es de lo que estábamos hablando del tema de las teorías preventivas y demás, porque justamente a mí me había costado como que un poco encontrar algún ejemplo que se reflejara bien lo que era el tema de la teoría preventiva general, digamos, cómo se hacía para influenciar a la comunidad a través de amenazas penales, ¿no? Digamos, es como que está como, no sé, trataba de pensarlo como en medios de comunicación o eso, pero estaba como que bastante oculto. Y encontré un ejemplo que a mí me pareció bastante bueno y me ayudó a entenderlo, que cuando se publican las sentencias son los fallos judiciales en, por ejemplo, el Centro de Información Judicial. Eso sería un ejemplo práctico de la teoría preventiva general negativa, creo yo. Lo podés ver así. Para mí eso tiene más que nada que ver con el principio de publicidad del derecho penal, pero las teorías de la pena, o sea, es la forma de justificar la imposición de una pena más allá de un caso concreto. Para la teoría de la prevención general negativa, el mero hecho de que haya un código penal que diga que el que matara a otro va a tener de 8 a 25 años de cárcel, ya está cumpliendo su efecto intimidatorio. Porque una persona antes de matar a otra, antes de considerar cometer ese delito, va a decir, me estoy jugando de 8 a 25 años de prisión. Entonces, esa es la intimidación a la que se refiere la teoría de la prevención general negativa. Y ahí viene la crítica. Al criminal profesional, un sicario, por ejemplo, no le importa, pues lo va a seguir diciendo igual. No se va a sentir intimidado. Claro. Exacto, exacto. Sí, yo lo vi más del lado de que como que la publicación de esos fallos, de esas sentencias, era como una amenaza o una alerta a la población de, mira, esta persona hizo esto y se le dio tal pena. Entonces es como una advertencia, no lo hagas, digamos. Sí, por supuesto. O sea, más allá de... La intimidación se da de muchas maneras. De por sí, no es que está escrito exactamente cuál es la intimidación. De por sí, a ver, sabiendo el estado en el que están las cárceles, que están sobrepobladas, que no tienen control, etcétera, una persona normal no quiere ir a la cárcel. Porque es lo peor que le puede pasar. Claro, entonces, exactamente. Eso ya de por sí está intimidando a la población. Hay una intimidación. Profe, es como que Sí. se da implícitamente el tema de la intimación, ¿no?
Porque Es que, sí. yo, por ejemplo, había puesto, no sé, de ejemplo puse no matar a alguien, conducta delictiva, entre paréntesis, porque conllevaría una pena, ¿no? Como, no di un ejemplo en concreto, pero más o menos eso. Cuando vos lees el código, cuando ves cosas, es como que ya te está dando a Te entender algo, condiciona. ¿no? Claro. Sí, por supuesto. Pero la imposición de las teorías de la pena no buscan una aplicación práctica en sí misma, sino justificar la imposición de una pena. ¿Por qué el Estado tiene la facultad de ponerme una pena a mí? Entonces, la pena va a ser la misma, siempre va a ser de 8 a 25 años. Para el retribucionista va a ser porque eso es lo que equivale a quitarle la vida a una persona. Para la prevención especial es porque eso es lo que tarda en resocializarse una persona. Para la prevención general negativa es porque esa pena va a intimidar a que el resto lo cometa. Y para la prevención positiva es porque con esa pena se va a reafirmar la vigencia de la ley de que no se puede matar a otro. La pena en sí misma es la misma. Lo que todas estas teorías hacen es intentar justificar el poder punitivo estatal. Entonces, ustedes justificarán con la que crean que es más acorde, pero tienen que tener en cuenta todas las críticas y ventajas que tiene cada una. ¿Queda claro eso? Sí, perfecto. Ok. Sí, sí. A mí me gusta lo que considera la humanidad de los reclusos. Condiciones de vida en la cárcel, está como referido. ¿Y cuál sería esa? La especial, ¿no? La especial positiva. Exactamente, la que busca la resocialización de la persona. Y no se puede resocializar a una persona si está en condiciones denigrantes o en condiciones crueles. Perfecto. Bueno, pasamos a ver el juego. Déjame ver si puedo compartir pantalla. Te hago una consulta, Javier. De todas maneras, hoy no sé. Encendemos la tele, ponemos cualquier noticiero y se escucha mucho sobre la teoría absoluta cuando la gente pide que al que mató que mate, hay que matarlo. La famosa frase de Susana Jiménez, el que mata tiene que morir. Eso sería como una teoría absoluta, ¿no? Retribucionista absoluto, como Kant. Sí, exactamente, eso es absolutismo. Mi teoría es que la gran mayoría de la sociedad es retribucionista. La gente, cuando ve que se comete un delito, o cuando le comete, o cuando es víctima de un delito, no quiere reafirmar la vigencia de la norma o pensar en la resocialización de la persona que le hizo el delito. La gente quiere venganza, dice llanamente. A mí me gusta más la absoluta, independientemente de todo de sus críticas, pero también más por eso, porque por ahí uno ve el noticiero y ve cosas que vos no puedes creer, o gente que, no sé, que viola nene, que hace un montón de cosas y capaz que tendría que estar, no sé, te da por perdón las palabras, ¿no? Pero te da por las pelotas y vos decís, capaz que le dan 3 años de cárcel, ¿viste? Y vos decís, me están cargando, ¿viste? Más que nada por eso, pero bueno, es algo personal. ¿Vos sos más partidario de la absolutista? Por gusto, ¿no? Por lo personal, usted había dicho. ¿La de Kant o la de Hegel? Y un poco de las dos, porque Hegel, viste, que dice que el delito como que destruye al derecho y la pena liquida al delito, entonces como que busca restablecer al derecho, ¿no? Entonces, un poco de los dos. Está bien. No, sí. ¿En alguna sociedad la teoría absoluta? Y la ley del talión. El que roba le cortan la mano. Por ejemplo. Por supuesto, también tiene claramente intimidatorio eso. Yo creo que tendría que evaluarse. A mí personalmente me gusta la absoluta en algunos casos, en casos extremos. Pero si no, también haría foco en el individuo, o sea, en el caso de que se pueda resocializar, porque no es lo mismo un delito culposo o algo así, o de menor cuantía, que un asesinato con alevosía, o un asesino serial, o un violador serial. En esos casos utilizaría la absoluta, y en el resto vería cómo... Bueno, pero ojo que si vos vas a justificar la pretensión punitiva del Estado, no podés hacer diferencia ni entre las personas ni entre los delitos. Y sí, por la diferencia pero no es lo mismo un asesino serial que ya no se va a resocializar y va a volver a cometer el delito a una persona que por ahí cometió algún error y, qué sé yo, mató a una persona, pero no fue doloso. Bueno, pero dentro de las mismas... Pienso yo. No está sí, pero dentro de las mismas teorías, esas distinciones se hacen. Porque para un retribucionista no es lo mismo un asesinato que un robo.
Lo que dice Noemí no sería los incorregibles y los ocasionales. Claro. Claro, yo me refiero a eso. En casos Ya sería la extremos, especial y yo la me general. buscaría por la absoluta. Y hay otros casos en que miraría a la persona, no sería tan absoluta, digamos, para juzgarlo. Bueno, pero De a acuerdo al lo que delito. yo voy es, por ejemplo, la misma teoría especial, que pareciera ser a la que te orientas vos, hace esas distinciones. Sí. La persona que es incorregible no la va a resocializar, la va a dejar neutralizada. Mientras que a la persona que, quizás, como vos decís, un hecho culposo, un hecho imprudente, tiene más chance de resocialización, lo va a intentar, la va a reeducar, la va a resocializar, etc. Dentro de las mismas teorías se contemplan esas dualidades. A lo que yo voy es que, como Estado, como ente garante de la justicia, no puedes hacer diferencias entre las personas, no en sentido de quién cometió tal delito y quién cometió tal otro, sino en a vos te voy a aplicar este derecho y a vos te voy a aplicar este otro derecho. A todos se tiene que aplicar el mismo derecho, porque todos son iguales ante la ley. ¿Queda más o menos claro? Claro, profe, el Estado no podría hacer nunca una distinción, o sea, sería imposible, o sea, si no, no. Si no, se Tiene que tendría tener que una juzgar postura. ya. Está en el delito. Claro, pero eso ya está contemplado dentro de la misma teoría de la pena y dentro del mismo ordenamiento jurídico. Porque si no, el Estado tendría que ser, cada juicio tendría que ser ad hoc, se hace un juicio particular con una consideración especial para cada persona. Porque al fin y al cabo somos todas personas distintas con distintos entornos sociales, distintas crianzas, etc. Pasa que también por ahí una por ahí te lleva a la otra, ¿no? Porque tenés a la gente en la calle que en algunos barrios se ve que hace justicia por mano propia, ¿no? Después ves a gente que, por ahí, no sé, dicen, qué sé yo, por ahí agarran y no sé, le dan tantos años de cárcel, ¿no? Y dicen, y la gente dice, le tendría que dar más, y después otro dice, no, y tendría que ser, no puede ser una persona, nunca puede ser resocializada, después tenés otro que dicen que cometen un delito, salen, vuelven a cometer de nuevo otro delito, y tenés todo, de todo un poco, ¿viste? Igual acá hagamos una diferenciación. Pues nosotros lo que estamos viendo acá es cuál es el justificativo normativo, el justificativo del derecho para la protección colectiva del Estado. Eso llevado a la realidad, que es el sistema jurídico es operado por humanos, los humanos son propensos a errores, a corrupción, etcétera, lo que quieran, obviamente van a surgir falencias. De por sí, dentro de hechos similares, hace no mucho tuvimos el caso de Nair Galarza, se popularizó y en menos de 3 meses ya había sentencia. Tenemos infinitos casos en los que hay personas que cometieron hechos iguales, semejantes, y pasan 5, 6, 7 años y no tienen ni siquiera primera sentencia. ¿Qué influye ahí? Muchas cosas. ¿Los medios de comunicación? No. Influye todo, sí. Los medios de comunicación, la crianza de los propios jueces, los valores. Claro, porque los jueces no son imparciales, o sea, siempre por ahí están condicionados, ¿no? Por ya sea crianza, los valores. Bueno, sí. También me parece que es bastante la educación y cómo está la sociedad ahora, porque exactamente. El hecho de que salió en todos los medios de comunicación que una mujer mató a un hombre se hizo público y popular a los 2 días, mientras que a nosotras corremos el riesgo de que nos maten todos los días y matan a mujeres todos los días y siguen libres o los están buscando o siguen sin condenas. Ya de por sí la diferencia, para mí la más clara, fue que en menos de 3 meses tuvo sentencia definitiva y todo el mundo conocía la cara de ella, que fue la autora del delito. Sin embargo, en todos los otros casos, en los de femicidios, lo que se conoce es la cara de la víctima, nunca se conoce la cara del femicidio en sí mismo, del autor del delito. Pero bueno, nos estamos medio desviando un poco del tema. ¿Quedó claro lo que sería todo teorías de la pena? Sí. Sí. Pasamos al juego que preparó Rosario. Díganme si pueden ver la pantalla que estoy compartiendo. Sí, se ve. ¿Sí? Bueno, Sí. por lo que me explicó, lo que preparó es cada una de estas páginas del Word tiene una frase, una foto o un concepto y ustedes van a tener que saber identificar a qué teoría se refiere y una muy breve explicación. ¿Quién se anima con la primera? No exijo que se pronuncie bien el latín, no es necesario si quieren. Pueden empezar de acá.
¿Esa la dice Séneca, puede ser, en la teoría de la prevención especial? Sí, especial. Platón. Muy bien. ¿Era Platón o Séneca? Hablaba de los dos. Yo lo tomé como Séneca, pero no lo sé. O sea, La, lo la tomo dice, como la dice Platón, si no me equivoco, pero muy bien identificado es la teoría de la prevención especial. Sí. Esta. La pena no protege bienes jurídicos, sino que vuelve la vigencia comunicativa o social a la norma infringida por el autor de una afectación al bien jurídico. ¿Qué teoría es? ¿Absoluta? No, mentira. No. ¿Cuál es? ¿No es la prevención general positiva? Exactamente, es la prevención general positiva, porque lo que está hablando es la reafirmación de la vigencia de la norma ante una infracción por parte de un sujeto del Estado. Ley 24660. ¿Alguno sabe cuál es? Prevención La especial. especial. La especial. Especial. Perfecto. ¿Alguno quiere leer el primer artículo de esta ley? Yo te la leo. Dale. El artículo 1 nomás. Ok, espera que justo hoy la estaba leyendo, la dejé abierta. Espera que iba por el 12. La 1 dice, la ejecución de la pena privativa de libertad en todas sus modalidades tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley, procurando su adecuada reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad. El régimen penitenciario deberá utilizar, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, todos los medios de tratamiento interdisciplinario que resulten apropiados para la finalidad enunciada. Suena hermoso y divino. Totalmente. Y no se lleva a la realidad. Toda la ley suena linda. Pero sí, entonces esto ¿a qué teoría se ajusta? A la prevención especial. Exactamente, prevención especial positiva. ¿Este señor quién es? ¿Alguno sabe? Von Lis, profe. Von Lis. Exactamente, ¿y a qué teoría? A la prevención La- especial. Y a la prevención especial. A la Exactamente. especial, sí. ¿Qué es la teoría de la coacción psicológica? ¿A qué hace La de referencia? Feuerbach. Prevención general negativa. A través de la amenaza. Exactamente, la intimidación social. Feuerbach. Acá asumo que era la pista para la anterior. Feuerbach. Feuerbach. Artículo 5.6 de la Convención Americana de Derechos del Hombre. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad especial la reforma y la readaptación social de los condenados. Prevención especial. Prevención especial. Positiva, exactamente. Acuérdense siempre de diferenciar positiva y negativa cuando respondan. Principio de proporcionalidad. Absoluta. Absoluta. Exactamente. Retribucionismo. No parece racional, en virtud de la trascendencia que se le reconoce en un Estado de Derecho democrático, que la pena solo consista en un mal que solo tenga por objeto retribuir. Especial positiva. Es una crítica a las teorías absolutistas, exactamente. Que se puede darse desde ahí con el micrófono que está haciendo un poco de ruido. No parece racional en virtud de la trascendencia, exactamente, es una crítica al absolutismo y puede darse desde cualquiera de las otras dos teorías, no es que sea aplicable a cualquiera de ellas. El ser humano es tratado como un perro al que se amedrenta mostrándole el palo con que puede ser golpeado. La absoluta, profe. Hegel, absoluta. Absoluta. ¿Es la absoluta? Me parece que la teoría Preventiva general negativa, ¿no es? negativa. Esto se ajustaría más a la teoría general negativa, porque se está amedrentando mostrándole la pena que puede recibir. No es que se le está dando una pena, exactamente. Principio de la humanidad de las penas. Ahí, Adriana, esta era tu favorita. La especial. La especial positiva, exactamente. Artículo 18 de la Constitución Nacional, otro hermoso artículo que no se lleva a cabo.
Las cárceles de la nación serán sanas y limpias para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. Y toda medida que la precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice. Todos presos deberían estar. Especial. Exactamente. Especial positiva. Especial positiva. Porque tiene por objeto la resocialización de la persona. Gunther Jacobs. Prevención general positiva. Perfecto. Pena de muerte para el delito de homicidio. Susana Jiménez. Teoría absoluta. Absoluta. Retribucionista. Kant y Hegel. De la absoluta también. Absoluta. Aun cuando se disolviera la sociedad civil con el consentimiento de todos sus miembros, por ejemplo, decir a Kant, absoluta. Me gusta que leyeron todos. Muy bien. Y Veníamos por todo. No se resuelve qué hacer con quienes no necesitan ser resocializados. Especial negativa. Especial negativa. Una negativa. crítica. ¿Especial negativa? Positiva. Para mí positiva. Positiva. Es una de las críticas a la Es una de las positiva. críticas a la teoría especial en general, tanto a la negativa como a la positiva. Ah, claro. Bueno, Sí. habiendo terminado, ¿tienen alguna duda de teoría de la pena? Pasamos al tema que sigue, que es muy cortito. ¿Quedó alguna duda? ¿Quedó claro? Sí, muy interesante fueron. Sí. La teoría de la pena es un lindo tema. Hermoso. Muy claro. Perfecto, bueno, entonces asumo que todos leyeron Hilgendorf, el texto que había, que eran 4 paginitas. ¿Lo leyeron? No pasa nada si no leyeron. Lo vamos a explicar acá. Bueno, sería como la introducción a lo que es la parte de teoría del delito del curso. En teoría del delito van a tener una clase más específica después, pero es el proceso que se tiene que hacer para analizar un caso, un supuesto de hecho, para concluir si hay o no delito, si ese delito es punible, si es antijurídico, si es típico, etc. En tal sentido, Hilgendorf lo que hace es separar y calificar los delitos. Sin evaluar ni nada. ¿Cómo creen ustedes que se pueden separar los delitos? ¿Por qué tipos de delitos? ¿Cómo consideran? Por el tipo de gravedad. Por la gravedad se separa en otros países, por ejemplo en Estados Unidos y en Alemania. En Estados Unidos tenés lo que es crime y felony. En Alemania tenés lo que es delito y crimen. Lo nuestro es todo lo mismo. Ellos lo separan según la pena en expectativa que se puede recibir. Para nosotros son todos delitos. A ver, tenemos separados obviamente lo que es una contravención y una falta de un delito, pero a los efectos del derecho penal y la teoría del delito no hace una diferencia relevante. ¿Qué más? Es lo mismo. ¿Te afectan? Esas son clasificaciones, son subtipos dentro del mismo Código Penal, que tenés delitos contra la seguridad, delitos contra la vida, delitos contra la integridad sexual, pero no es ese tipo de clasificación. Por ejemplo, a ver, es lo mismo que yo le descargo un cargador de una 9 milímetros a una persona y la mate, a que, por ejemplo, siendo el encargado de bajar una barrera de tren, veo que va a pasar el auto, veo que viene el tren, y elijo no hacerlo para ver qué pasa, choca el tren y mata al del auto. ¿El delito cuál sería? En ambos casos. Profe, eso no es tentativa de homicidio, ¿no? Es la tipicidad subjetiva, me parece. El delito en sí mismo es homicidio en ambos casos, ya sea si yo soy el que le dispara o si yo soy el que lo dejo morir, el que no actúo. La diferencia entre este tipo de delitos, ahí estoy viendo dolo y culpa, bien, esa es otra diferencia. Claro, si es doloso, pues. ¿Delito o omisión, profe? Tenemos delitos que son comisivos y delitos que son omisivos. Los delitos comisivos son todos los que van a ver en el Código Penal, que es, hay una acción que está prohibida porque al quien la realizare va a tener una pena. El que matare a otro, el que robare, el que agredir sexualmente, etcétera, va a recibir una pena. Esos son delitos comisivos. Después tenemos los delitos omisivos,
que puede ser una omisión propia o una omisión impropia. La omisión propia son aquellos tipos penales que el mismo Código Penal los tipifica, utiliza mucho la palabra tipificación, pero están redactados de modo tal que sea la omisión lo que se pene. Por ejemplo, el artículo 108 del Código Penal. ¿Alguno se anima a leerlo? El 108. ¿Nadie? ¿Me escucha? Sí, ahora lo leo. Profe, si quiere lo leo. Ah, bueno. Dice, se ve reprimido con multa de 750 pesos o 12.500 pesos el que encontrando perdido o desamparado a un menor de 10 años o a una persona herida o inválida o amenazada de un peligro cualquiera, omitiere prestarle el auxilio necesario cuando pudiere hacerlo sin riesgo personal o no diere aviso inmediatamente a la autoridad. Exactamente. Como eran la redacción del tipo penal, lo que está penando es el no hacer algo. Es la omisión de actuar. Por eso se la llama omisión propia. Y después tenemos la omisión impropia, que es la consumación de un delito comisivo de forma omisiva. Es la famosa comisión por omisión. ¿Cuál sería un supuesto? Tiene ciertos requisitos que lo vamos a ver más adelante, que es la posición de garante, la capacidad de actuar, etcétera. No se compliquen la vida con eso, solamente sepan que está esta diferenciación. La omisión impropia es, por ejemplo, un homicidio por omisión. Yo veo que una persona le pone veneno en el trago a mi papá, le puedo avisar tranquilamente, pero digo, no, ya fue. Quiero ver qué pasa, quiero ver cómo actúa ese veneno. Toma el veneno y se muere. O mismo, yo planifiqué con la persona. Mirá, yo soy guardia de un museo, de tal hora a tal hora, vos entrá, robá todo, que yo no te digo nada. La persona va, roba todo y no dice nada. Yo ahí soy coautor, en ese caso específico, por omisión. Bien. Después están, ¿qué otra diferenciación? Ustedes dijeron dolo y culpa. ¿Saben más o menos qué es el dolo y la culpa? Los vamos a ver en detalle, pero para saber qué andan. El dolo es con conocimiento involuntado. ¿Cómo? ¿El dolo es cuando qué? ¿Cuándo es cometido cómo? O impericia en las artes. Muy bien. Profe. Sí. ¿El homicidio puede ser prudente o doloso o no? ¿Prudente sin intención o doloso con intención? Exactamente. Dolo lo vamos a ver en específico, pero sepan que hay dos teorías que definen el dolo. Una es la volitiva y la otra es la cognitiva. Hay una que dice que se requieren ambas dos, es decir, que yo tengo que tener la voluntad de cometer el hecho y tengo que representarme que lo estoy cometiendo. Y hay otra, que es la que a mí me gusta más, me parece que tiene más sentido, que es la que sigue la cátedra, pero no es necesario que sigan ustedes, que es que solamente se requiere la representación. No es necesario que yo no quiera cometer el hecho. Si yo me represento que lo estoy cometiendo igual, estoy actuando de forma dolosa. Y la imprudencia, como bien dijeron, es cuando no hay tal voluntad o cuando no hay tal representación. Yo puedo actuar de forma imprudente porque me equivoqué, porque tuve un error, o porque simplemente obvié una norma de cuidado. ¿Quedó clara esa distinción? Profe, dolo y culpa, entonces, ¿qué sería? Dolo y culpa es, vos podés tener un delito que sea comisivo u omisivo, que al mismo tiempo va a ser doloso o imprudente. Algo muy importante que tienen que saber es que para que un delito imprudente pueda ser penado, tiene que sí o sí estar tipificado en el Código Penal. El Código Penal, todos los que tiene, son todos dolosos, salvo cuando específicamente dice que cuando se cometa de forma imprudente va a recibir una pena. Por ejemplo, el homicidio imprudente o las lesiones imprudentes. Pero si yo, a ver, por ejemplo, un caso, el abuso sexual imprudente no está tipificado. El abuso sexual imprudente no es punible.
El doloso, por supuesto que sí. Pero si una persona, por error o algo así, comete un abuso sexual, no va a ser penado. Obviamente tiene que estar recontra demostrado que fue imprudente, no doloso, etc. Pero para que lo sepa. Después tenemos que los delitos se clasifican en delitos generales, delitos especiales y delitos de propia mano. ¿Les suena a qué puede hacer referencia cada una? Los generales. Sin miedo, tiren al aire. Bueno, los delitos generales son aquellos que puede cometer cualquier persona. Un robo, un hurto, un homicidio. No se requiere una cualidad especial dentro de la misma persona para cometer el delito. Los delitos especiales, por otro lado, sí. No cualquier persona puede cometer el delito de prevaricato. Tiene que ser sí o sí un juez. Tiene que tener esa condición especial de juez. Lo mismo pasa con los funcionarios públicos. Si vos no sos funcionario público, no podés cometer el delito de peculado. Y después están los delitos de propia mano. O sea, tendrías que en los especiales cumplir un rol en especial, digamos, o por algo así. Exactamente. Tenés que tener, cada delito va a requerir algo distinto, pero vos tenés que cumplir con esa condición para poder ser autor de ese delito. Yo no soy juez, yo no puedo ser autor de prevaricato, pero sí puedo participar en un prevaricato de un juez. Eso lo vamos a ver cuando veamos todo lo que es autoría y participación del hecho ilícito. Pero que sepan, hasta ahora tenemos que los delitos pueden ser comisivos u omisivos, pueden ser dolosos o imprudentes, y pueden ser delitos especiales, generales o de propia mano. Los de propia mano son aquellos que solamente el autor puede llevarlo a cabo. Es decir, yo no puedo ser coautor, por ejemplo, de abuso sexual. El abuso sexual es un delito de propia mano. Si soy el que mira a la puerta para que vea que no haya nadie. En todo caso, yo lo que estoy haciendo es una participación. La persona que está llevando a cabo el hecho es el autor del delito, porque es un delito de propia mano. Solamente quien lo ejecuta es quien puede realizarlo. Después tenemos que los delitos pueden ser de lesión o de peligro. ¿A qué le suena un delito de peligro? ¿Algún tipo penal específico? ¿Un homicidio es un delito de lesión o es un delito de peligro? De lesión, ¿no? De lesión, exactamente. ¿Por qué? Porque el bien jurídico que se está lesionando está definido. Se sabe bien que es la vida, que se sabe bien que es la integridad sexual, se sabe bien que es la integridad física, la propiedad. Un delito de peligro son aquellos que tienen un gran abanico de posibilidades. Por ejemplo, el incendio. El incendio es un delito de peligro abstracto, porque ahí puede llegar a estar incluido desde la propiedad hasta la vida, hasta la integridad física, todo. Y el delito de peligro puede ser abstracto o concreto. Como les dije, abstracto es el del incendio, concreto es el del 106. Es un delito de peligro en el que siempre va a ser la vida, el supuesto que se está penando, pero no se sabe cómo se puede perpetrar. Si Profe, sí. ¿ahí tiene que ver mucho lo que es la tentativa de homicidio o nada que ver? ¿Con el delito de peligro y de lesión? Sí. No. El delito de homicidio siempre es un delito de lesión, porque el bien jurídico es la vida, se llegue o no se llegue a consumar. Si no se consuma, pasa a ser tentativa, si se consuma, pasa a ser consumado. El delito de peligro concreto es el artículo 106, por ejemplo, que es la vida de la persona, es el que abandonara a una persona, y no me acuerdo cómo dice, pero si yo dejo un nene en un bosque, el nene se puede morir de frío, se puede morir comido por un animal, se puede morir desnutrido, etc. Pero el resultado final va a ser la muerte. Entonces es un delito de peligro porque puede pasar de muchas maneras o puede no pasar incluso, pero concreto. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Después tenemos los delitos de resultado y de mera actividad. El delito de homicidio, ¿es un delito de resultado o de mera actividad para ustedes? De resultado. Es un delito de resultado, exactamente, porque tiene que haber un resultado para consumarse. Es decir, si yo le disparo a una persona y le erro, acá sí está más relacionado a lo que es la tentativa,
Si yo le erro, voy a tener una tentativa de homicidio, pero no lo pude consumar, no es un delito consumado, la persona no murió. Sin ese resultado, no se concreta el tipo penal. En cambio, el delito de mera actividad es aquel que con mi mera acción, ya está consumado. ¿Qué Un ejemplo se les ejemplo ocurre? podría ser el falso testimonio. El falso testimonio, exactamente. Exactamente. No es necesario que el juez o el fiscal crea el falso testimonio, sino que con la mera actividad, con el mero pronunciamiento falso, ya se está consumando. Lo mismo pasa con los delitos contra la integridad sexual. El abuso, con la mera actividad ya está consumado. No hay un resultado. El mismo resultado es el daño a la integridad sexual que está pasando con el abuso. Y finalmente tenemos los delitos de estado permanentes, continuados y de estado. ¿A uno se le ocurre cuál puede ser? Un delito de estado no es estado como órgano de organización del país. El homicidio, la lesión son delitos de estado. Pasan en un hecho concreto. El secuestro es un delito permanente. El secuestro puede ser. El secuestro es un delito permanente. ¿Por qué? Porque cada día que pasa se sigue consumando. Se consuma momento a momento. De hecho, este fue uno de los argumentos que se utilizaron con los juicios a las juntas de la última dictadura cívico-militar. Pues es un delito permanente el de desaparición de personas, porque hasta tanto no digan dónde están, se sigue consumando. Porque ustedes, si van a leer el tipo penal, van a ver que no es solamente la retención y desaparición de la persona, sino que la negación de la información, no aportar la información de dónde está la persona, consuma el delito. Entonces, al día de hoy, todos aquellos casos en los que no se sabe qué pasó, se continúa consumando el delito. Entonces, por eso decían que no estaba prescrito. Y finalmente tenemos el delito continuado, que tiene una ligera diferencia con el permanente. No es que se consuma día a día, sino que es un plan criminal que lleva muchos pasos. Por ejemplo, si yo quiero robar un collar de perlas, robando de una perla por día. Es un delito continuado. Si a mí me agarran a la mitad, no importa que no haya terminado de robarme las 5 perlas que me quedaban, el hecho es único, es un mismo hecho, es robar un collar de perlas. Pero como lo llevo a cabo en muchos días, es un delito continuado. Lo mismo ocurre con muchos casos de abuso sexual. El abuso sexual antes de la nueva ley, por X razones, prescribía, porque tardaba, porque la víctima no se animaba a denunciar, etc. Entonces, lo que muchos jueces hacían era decir, bueno, tenemos que, generalmente en los casos en los que era un grupo familiar, del abuso se daba dentro del mismo grupo familiar, decían, bueno, tipo, del 2000 al 2005 estarían prescriptos, esos hechos no los podemos juzgar. Pero podemos decir que fue un delito continuado, fue un abuso continuado del 2000 al 2006, por ejemplo, entonces todos los hechos anteriores los pueden tener en cuenta a la hora de condenar a la persona. ¿Está claro? Dígame si tuve alguna duda, porque fui bastante rápido por el tema. Sí, te hago una consulta. Sí. Imprudencia, ¿puede ser una Sí. negligencia también? Sí, nosotros, la calificación jurídica de la imprudencia en realidad es culpa, es el delito culposo. Nosotros preferimos la denominación imprudente, que abarca tanto imprudencia como negligencia como impericia, porque hay un concepto en teoría del delito que se llama culpabilidad y suele generar confusión del delito culposo y el principio de culpabilidad y la culpabilidad de la teoría del delito. Pero... O sea que una negligencia también puede ser condenada. O sea, no sé, por supuesto. tenés una pileta en tu casa, no tenés un cerco de seguridad, se ahogó tu vecino que era un menor, o sea, vos vas a ser condenado por eso, por negligencia. Y en realidad ahí va a ser condenado por negligencia el padre del vecino, porque es el que tendría que haber estado cuidando al chico. Vos por tener una pileta no, pero al fin y al cabo es negligencia. Así que sí, el delito es imprudente por negligencia. Claro, profe, uno no, porque tiene la pileta y qué sé yo, o sea... Claro, vos no tenés la obligación, claro, no tenés la obligación de tener cerca. Ok. Pero el padre o la madre del chico sí. Tiene la obligación de cuidarlo.
¿Tienen alguna otra pregunta? Tenemos delitos que son omisivos. Los omisivos pueden ser de una omisión propia o impropia. Dolosos, imprudentes. Generales, especiales y de propia mano. De lesión y de peligro. Los de peligro pueden ser de abstracto y concreto. De resultado de mera actividad. Y de estado permanentes y continuados. ¿Tienen alguna duda? Profe, del omisivo, ¿cómo sería un ejemplo? Los delitos omisivos tenemos omisión propia e impropia. La omisión propia es aquella que está tipificada en el Código Penal, artículo 108, artículo 106. El 106, que es el mismo que les di del peligro concreto, es un delito de peligro concreto o omisivo. Por ejemplo, yo veo a un nene que se está ahogando en una pileta de 2 metros. Yo que sé nadar, estoy federado en natación, puedo ir a salvar al nene, no me pongo en ningún tipo de riesgo. Si yo lo veo y lo ignoro, estoy cometiendo el delito omisivo 108, que es omisión de auxilio. La omisión impropia, por otro lado, es cuando yo cometo un delito que es generalmente comisivo de forma omisiva. Por ejemplo, yo soy el guardabarreras en un cruce de tren y auto y veo que viene el tren y elijo no bajar la palanca para que se baje la barrera para que el tren pase y se choque a alguien. Entonces ahí yo omisivamente soy autor de homicidio. Ok, perfecto. O sea, profe, que básicamente los delitos sean por acción o omisión, ¿no? Después va variando, pero... Exactamente. Todos los delitos se pueden cometer por acción y por omisión. Y antes había una discusión, decían que el delito omisivo era menos grave que el comisivo, etcétera. Esa es una discusión que ya quedó completamente superada. Son igual de graves. Requieren la misma pena, sea comisivo o sea omisivo. ¿Alguna pregunta más? Sin miedo. De este tema o del anterior no pasa nada. Y los continuados, o sea que tienen una fecha de prescripción, los del año 2000, ¿me dijiste? No, ese fue un ejemplo para decir para dar como ejemplo cuando se utiliza un delito continuado. El ejemplo que di yo fue con antes de la nueva ley sobre el abuso sexual. Pasaba muchas veces que la persona denunciaba cuando se sentía preparada, y cuando se sentía preparada, lamentablemente ya habían pasado muchos años y el delito prescribía. Entonces, ¿qué hacían algunos magistrados? Decían, bueno, fue un abuso que se cometió durante muchos años, y para ejemplificar, se cometió durante 5 años seguidos. Los primeros 3 años estaban prescriptos, entonces no se podrían penar como hechos individuales. ¿Qué hacía el juez? Decía, bueno, esto que se cometió durante los 5 años fue un delito de abuso sexual continuado. Es decir, empezó en el primer año, pero se continuó hasta el 5º. Entonces, ninguno de los hechos está prescripto. Se penaba todo como un gran único hecho de abuso, en vez de como 5 hechos de abuso distintos. Ah, ok. Igual todo esto está en el texto ese que dio usted. Yo, digo, la verdad no lo leí, pero está todo ahí, ¿no? Sí, es un texto muy cortito y muy sencillo, el de Hilden, no puedo hablar, Hilden, ustedes me entienden. Es un muy cortito, son 4 páginas literalmente que tiene todas estas diferenciaciones. Hilgendorf. ¿Tienen alguna otra pregunta? Si no tienen ninguna pregunta, podemos dar por finalizada la clase. Muchas gracias. No, gracias. Gracias, profesor. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, muy buenas clases. Gracias a ustedes. Adiós.